Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hace un montón que no les mandaba un video. Este último tiempo estuve abocada con el concurso literario que les había contado, ¿sí? Si bien la mayoría de ustedes, del curso de ustedes no participó, los demás cursos sí, y bueno, estuve con eso, corrigiendo esos cuentos, preparándolos para enviar. Ahora bueno, habrá que esperar los resultados que todavía falta un tiempito. Pero bueno, la última actividad que yo les había dejado la semana pasada, no la anterior, era la construcción de un cuento con las características del romanticismo, que era lo último que habíamos visto. ¿Sí? Les había dejado una serie de imágenes que se relacionaban con lo gótico y les pedía que usaran esas imágenes como disparador para poder construir una historia. ¿Sí? Algunas ya las corregí, les hice el comentario o mi apreciación para que tuvieran, además de una nota, que la nota siempre es simbólica, y la pongo porque me dice la aplicación, pero en realidad recuerden que no tiene que ver con una nota numérica, sino que lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando reciben la corrección es el comentario, no la nota numérica, porque por lo general siempre pongo la nota más alta y tiene que ver con esto de cumplir con la aplicación, ¿sí? Que me pide la valoración numérica, pero nosotros vamos por una valoración pedagógica y eso lo tienen en el comentario que yo les hago, ¿sí? A los que todavía no entregaron el cuento les pido por favor que lo entreguen. Fíjense que este trimestre vamos a tener menos trabajos que los anteriores, entonces voy a necesitar el cuento para poder hacer después la valoración pedagógica final, ¿sí? Así que recuerden que si bien no van a tener la misma nota que los que entregaron en fecha, yo no es que les cierro la posibilidad de recibirles el trabajo, siempre se los recibo, entonces aprovechen eso y escriban el cuento y me lo mandan, ¿sí? Me lo mandan por la aplicación. Dicho esto, arrancamos con el tema que nos toca ver ahora para cerrar el tercer trimestre. Y el tema es tragedia, ¿sí? Vamos a empezar a leer obras que corresponden a este género, a la tragedia. La tragedia es un género que nace en la antigüedad clásica con el teatro clásico, ¿sí? Las primeras obras de teatro se dividían en dos grandes géneros, la comedia y la tragedia, ¿sí? No vamos a llamar, en esa época no se llamaba comedia a lo que llamamos hoy, a la obra que me hace reír o que tiene como intención hacerme reír, sino que se llamaban comedia todas aquellas obras que tuvieran un final feliz. Y la tragedia, todo lo contrario, ¿sí? Nosotros íbamos a ver una tragedia, sabíamos que el final era trágico. El final podía ser trágico porque terminaba con la decadencia del protagonista o de los protagonistas que estaban en una posición alta y terminaban en alguna posición decadente, en soledad, en la ruina económica, o terminaban incluso con la muerte de los personajes, ¿sí? La tragedia es un género que también trabaja mucho el tema de la muerte, ¿no? Y esto, los crímenes, las traiciones. Vamos a encontrarnos con estos elementos adentro de la tragedia. Y la función de este tipo de obras se dice que tienen una función catártica, que sirven para que el espectador haga catarsis. ¿Qué es la catarsis? Es esto de liberar algo que yo tengo interno, ¿sí? Entonces el espectador veía la escena, se reconocía en algún personaje, en alguna situación, y a raíz de eso podía ponerse a llorar como loco, ¿sí? Entonces eso es hacer catarsis. Está llorando por algo que ve, que le desactiva una emoción, una sensibilidad, algo interno en la que él se reconoce y entonces libera. Dicen que nunca lloramos por la obra ni por lo que está pasando, sino por situaciones internas que no podemos resolver o que están ahí y que nos hacen mal y que cuando las vemos reconocidas en otro lugar, nos activa este llanto o esta liberación, ¿sí? Era una liberación, liberar la angustia. Entonces tenía que ver con eso. Por eso algunos lloramos con algunas películas y otros con otras, ¿sí? Algunos lloran desesperadamente con alguna escena y otros pasan indiferente. ¿Por qué? Porque esa escena no tiene nada que a ellos les toque ningún punto sensible, por eso pueden pasar indiferente, y en cambio al otro sí le sensibiliza por algo interno, consciente o inconsciente, y entonces eso hace que libere la angustia. Esa es la función de las tragedias. Obviamente el concepto después va a ir cambiando con el paso del tiempo. ¿Cómo van a ir cambiando las angustias? También hay angustias existenciales que
surgen en la antigüedad y que las mantenemos, como es esto de enfrentar a la muerte y el miedo a la muerte, y hay otras que van cambiando y que son culturales, como la noción de la idea del amor, que es cultural, ¿sí? Igualmente el amor duele y le duele a todos por igual en cualquier época, pero bueno, hay distintas maneras culturales también de enfrentarlo, ¿sí? Recuerden que nosotros por ahí vamos a leer obras de William Shakespeare, que estamos hablando de el año 1600, en donde los casamientos eran arreglados, en donde había toda otra situación y toda otra concepción del amor. El hombre o la mujer se enamoraban de una persona y era esa y no había posibilidad de que fuera otro. Entonces esas cosas las vamos a ver planteadas en las tragedias más antiguas, que por ahí ahora nos pasan un poquito más de lejos, pero bueno, apuntan siempre a esto, a liberar determinadas angustias, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a leer, lo que vamos a leer en este género va a ser el género dramático, ¿sí? Que es el género teatral. Ojo, no confundan la palabra dramático en literatura con como la usamos popularmente, esto de decir es un drama porque es algo triste, sino que cuando yo les digo vamos a leer género dramático, les estoy diciendo que vamos a leer una obra de teatro, ¿sí? O un texto que fue escrito para ser representado. Eso es el género dramático, un guión, por ejemplo, una obra de teatro, un texto que fue escrito para ser representado, que por lo tanto yo lo puedo leer, pero que se enriquece muchísimo más cuando yo lo veo representado, porque cuando yo lo leo le faltan un montón de elementos, ¿sí? Este tipo de género, las obras de teatro necesitan actores, necesitan música, necesitan sonidos, luz, necesitan inclusive el público, ¿sí? Todo lo que hace a la representación de una obra. Entonces, al leerla en soledad no es lo mismo, pero bueno, como uno no puede ir al teatro a ver todas las obras que existen, ni tampoco se representan todas las que yo quisiera ver, no me queda otro recurso que ir al texto y leerlo. Pero siempre sabiendo eso, que estoy leyendo un texto que en realidad fue escrito para ser representado y que por eso todo lo que sucede no va a pasar a través de una prosa y un narrador que me lo cuenta, sino que yo me lo voy a enterar a través del diálogo de los personajes, ¿sí? Los personajes dialogan y ahí va sucediendo la acción, ¿sí? Nosotros vamos a leer algunas obras de teatro que yo les voy a mandar en PDF. Posiblemente leamos a William Shakespeare, que es un gran escritor, que tiene muchas comedias y muchas tragedias. Romeo y Julieta, por ejemplo, es de las más conocidas. Hamlet, Otelo, ¿sí? Es un gran representante de lo que es el teatro isabelino, igual ya no el teatro griego clásico, y es un gran representante de las tragedias, con personajes muy complejos, con personajes que tienen muchas características comunes a los seres humanos, que salen de los estereotipos clásicos, ¿sí? Recuerden que antes la literatura era el bien y el mal, un personaje bueno que hacía todo bien y que representaba todo lo que está bien, y un personaje malo que era malo porque sí y que había que derrotar, ¿sí? Entonces las historias eran muy simples. Después se vuelven un poquito más complejas. De hecho, el teatro de Shakespeare es mucho más complejo porque pone malos que en realidad no son tan malos, en donde yo me puedo reconocer quizás en algún... por las justificaciones que le da, ¿no? En algún sentimiento, o quizás el bueno el destino lo lleva a cometer algo que está mal, entonces no es tan bueno, o es bueno pero se equivoca feo. Entonces estas cosas que tienen más que ver con la humanidad, y que hace que sea mucho más fácil para el lector reconocerse que en un personaje que siempre hace todo bien y nunca se equivoca, porque es el deber ser al que uno nunca puede llegar, ¿sí? Entonces, yo lo que les voy a pedir ahora es que retengan esta información, que sean capaces de sacar lo más importante de este video y ponerlo en la carpeta, ¿sí? O sea, ¿qué es tragedia? ¿Qué es el teatro? Eso es lo más importante que tiene que salir de este video, y después yo en un par de clases ya les dejo el PDF con la obra que vamos a leer y vamos a hacer después una puesta en común y un trabajo final relacionado con esa obra, ¿sí? Así que bueno, los dejo entonces con este video y en breve tendrán ustedes la obra a una de las últimas obras que vamos a leer
correspondientes a este género.